Ya, ahora sí, ¿no? Entonces, son puertas de entrada las APIs, ¿no? Las APIs son denominadas puertas de entrada hacia la información que generan las distintas plataformas. Plataformas en Internet, ¿no? Plataformas web, pensando que tienen algún tráfico de información en sus, eh, en sus distintas plataformas, ¿no? Las redes sociales son una de las que generan mucha información, los aeropuertos, incluso hay en otros países que la mayoría del transporte público, por ejemplo, tiene conexión a internet y va mandando constantemente su ubicación a un servidor y el servidor distribuye la información de esto y a partir de eso se pueden hacer planificaciones respecto a qué hora llega el próximo bus, a qué hora sale un determinado, no sé, un determinado metro, ¿no? Entonces, toda esta información está siempre ahí, digamos, ¿no? En este concepto de las ciudades inteligentes, mucho hace esta idea de que hay sistemas que están recepcionando información y además están dando puertas de entrada para que alguien pueda justamente gestionar algunas aplicaciones a partir de la información que se generan en estos lugares. Entre las APIs que vamos a ir viendo conmigo, al menos vamos a ver estas dos. Tal vez vale la pena igual, vamos a ver cuando... Bueno, sí, capaz que cuando veamos igual el tema del Spark retomemos algunas cosas acá. Pero vamos a ver algunas de las interesantes, aunque más... es una de las APIs más vinculadas a estadísticos, hasta indicadores estadísticos y económicos, ¿no? Y es la API que ofrece el Banco Mundial, ¿no? Básicamente, el Banco Mundial tiene una colección bien amplia de bases de datos de diferentes temas de los diferentes países en todo el mundo. Y lo que ha hecho es dar una puerta de entrada a estas APIs, ¿no? Mediante una API, perdón, para que se acceda a todas las estadísticas, ¿no? De manera general, la API ofrece más de 16.000 indicadores de series de tiempo. Muchos de los indicadores tienen una cobertura de 50 años en el tiempo. Y en el fondo la API trabaja con 45 bases de datos, ¿no? Entre ellas están indicadores de desarrollo, indicadores estadísticos, financieros, temas de capital humano, pobreza a niveles subnacionales, ¿no? Y hay una gran cantidad de información, ¿no? Voy a abrir este enlace para que vean todo lo que tiene la API del Banco Mundial. Ahora, ahí sí hay que distinguir las APIs según la fuente de información y el flujo de información que ellos generan, ¿no? O el tráfico que tienen en el fondo de información. Esta, la del Banco Mundial, es relativamente baja en el tráfico, ¿no? En el sentido de que como son la unidad de análisis de esta base de datos que tiene el Banco Mundial, son los países, ¿no? Entonces, como son los países, no se actualizan cada minuto, cada hora alguna estadística, sino que lleva un proceso un tanto más largo a actualizar los indicadores, ¿no? Depende de que el país lo publique, el Banco Central lo agarre, lo armonice, lo limpie, lo pegue a su base de datos y lo publique, ¿no? Entonces, capaz que la información que tiene esta API no tiene una variación o una actualización muy inmediata, ¿no? Sino que es más hacia mensual, hacia trimestral o incluso información más de tipo anual, ¿no? que se va cargando, ¿no? Si vuelven a entrar a esta API para abril del 2022 o 2023, posiblemente ya se hayan incorporado los otros años, ¿no? Pero no es tan inmediato eso, ¿no? Vamos a ver el listado. Este es justamente eh, el API del Banco Mundial, ¿no? Todo lo que ofrece. Ahí uno puede ver las bases de datos que están. En este código se muestra. ¿No? Está justamente una base de datos International Dev Statistics, indicadores de desarrollo de África, indicadores educativos,
temas relacionados a emprendedurismo o encuestas de emprendedurismo, estadísticas de género, ¿no? Algunos seguramente son indicadores mundiales o globales, ¿no? Para monitorear la economía, temas de salud, nutrición, eh, otros sistemas, indicadores vinculados a los objetivos de desarrollo del milenio, a los objetivos del milenio, ¿no? Y así, ¿no? Tienen hartas bases de datos. Tal vez lo otro que interesa de esto es mirar un poco la información que tienen, ¿no? Ahora vamos a ir a su banco de datos o a la estructura básica también de la API para ir mirando. Por ejemplo, acá está el resumen de toda la información que ellos tienen. Igual uno puede navegar y consultar estos datos en la página web. Y justamente la API hace que la conexión esto sea más directo y nos concentremos más en el cálculo que en conocer la web, digamos, o el funcionamiento. Así que eso es bien importante. Después, a ver dónde están los indicadores. Vamos a ver, han cambiado un poco su estructura. Ya, está bien, esta es otra colección de los indicadores, que los vamos a ver mejor en el ERE, ¿no? Acá no hay un listado extenso de los indicadores que están en la API, ¿no? Ya, no tienen justo un grupo para hablar respecto, ¿no? A la información. Al parecer igual no es tan activo el grupo, ¿no? 2019, 2018. Ya, vámonos al ERE. En ERE existe una librería que justamente se conecta a esta API que tiene el Banco Mundial. Vamos a ver si funciona. El anterior semestre no estaba funcionando esta. Vamos a ver si nos funciona a nosotros. Estaba dada de baja el API del Banco Mundial anterior semestre. Y el primer semestre estaba de alta, ¿no? Así que veremos si nos deja. El API se llama WB Stats, ¿no? De World Bank Stats. No está funcionando. Al parecer está la base. Ya. Ya con esto, ¿no? Ya instalando la base de datos o la librería WebStat. Por si no les daba, yo había incluido esto, que era la anterior, ¿no? Para instalarse esta librería. En nuestro caso va a ser suficiente la WebStats. La habilitamos para ver cómo está. Ya es una advertencia de que mi sistema no tengo el ERE último, ¿no? Ha salido un ERE nuevo. Y ya, ¿no? La librería es WebStats. Vamos a ver el help de la librería para que vean lo que permite hacer. A ver, de una manera bien general, justamente permite acceso a los datos y las estadísticas de la API del Banco Mundial, ¿no? Es lo que hace esta librería. Entre las funciones que tiene, Web para descargar datos del banco de datos del Banco Mundial, ¿no? Web Cache, Web Cache List, Web Search para buscar indicadores, Web Country para descargar la información de los países, para tener información del catálogo, información de ingresos, información de los indicadores, búsqueda, información de fuentes, WebStats, un paquete para buscar y descargar datos desde la API, ¿no? Tiene bastantes comandos, todos tienen el prefijo wb, ¿no? wb. Entre los más interesantes de esos podríamos ver este que es para
mirar los indicadores en español, ¿no? Mirar los indicadores en español. Lo que está haciendo este en realidad es, el Web Indicators es una especie de diccionario de todos los indicadores disponibles, ¿ya? De todos los indicadores disponibles. Y poner esto de es para pedirle que nos muestre en español, ¿no? Porque hay varios idiomas que están como tal. Bueno, sale un mensaje de que ya no está el Web Indicators, en realidad es web/indicators para futuras referencias, ¿no? Puedo volver a hacerlo correr. Debe ser porque se ha debido actualizar de la última vez que hemos usado esta API. Ya. De todas formas, una vez que compile esto, me está devolviendo una base de datos con 18.000 filas y 7 variables. ¿Qué tiene esta base de datos? Es un diccionario de indicadores, ¿no? Hay 18.000 indicadores en esta base de datos, ¿no? 18.446 indicadores en esta base de datos. Es una base de datos sumamente agregada que tiene esa información. A ver, vamos a esperar a que cargue este último. Ahí está, ya cargado y vamos a verlo, ¿no? Entonces, para utilizar la mayoría de las APIs, hay que un poco ir explorando en lo que nos devuelve, sus formatos, su lenguaje, ¿no? Y un poco las estructuras con las que trabaja. En este caso, por ejemplo, esta base de datos es justamente una base de datos de puros indicadores. Tengo acá el identificador del indicador, el indicador como tal, la descripción del indicador, en algún caso la unidad de medida del indicador, la fuente, ¿no? Cómo se obtiene ese indicador o de dónde sale. A ver, que vuelvo a cargar, ¿no? Esto de la fuente. Los tópicos y la unidad de la fuente. Y bueno, eso, ¿no? Habría que ver si hay casos en estas otras fuentes, ¿no? Pues lo que devuelve, ¿no? De acá lo que me interesa en realidad es, igual hay indicadores que no tienen una descripción necesariamente, ¿no? Pero sí tienen una codificación. Seguramente es por las desagregaciones que han ido haciendo, ¿no? Si vamos viendo hacia arriba, ¿no? Tasa de incidencia de la pobreza, es así el indicador, 1.0 hcount 1.90 USD, ¿no? ¿Qué mide y cómo fue obtenida, ¿no? Esta es una base de datos de indicadores. Más adelante vamos a ver cómo obtener esos indicadores. También hay una base de datos de catálogos, ¿no? Del catálogo de datos que tiene. Vamos a ver si este está funcionando. Debería tardar un poco menos. Ya está, ¿no? Una base de datos de 238 filas y 29 variables. Igual nos manda que esa función igual ha sido actualizada para la nueva versión. Y para la nueva versión, ya, por ejemplo, para la nueva versión ya no tiene soporte de catálogo, pero está bien, o sea, nos sigue trabajando. Vamos a ver la base de datos de catálogo. Y está más vinculada a las fuentes, ¿no? Estas son las fuentes, una abreviación de la fuente, una descripción de la fuente, la URL de la fuente, ¿no? De donde uno podría mirar esa fuente como tal, el tipo de información. Y aquí esto ya es relevante porque igual, ¿no? Si es una serie de tiempo, vamos a esperar que la información esté distribuida por años seguramente. Si es una de tipo encuesta, entonces ya es más familiar una base de datos.
o una cross section, igual, ¿no? Es una base de datos igual de un solo punto. Y ahí, ¿no? Tenemos varias cross section y series de tiempo, ¿no? Hay diferentes tipos de formatos. Este sería nuestro catálogo, ¿no? Un poco pensando en las diferentes fuentes de información que se han utilizado para esta API. Después podemos buscar algún indicador en particular si nosotros quisiéramos. En este caso podemos utilizar el comando wsearch para buscar y lo único que le damos es una palabra clave, ¿no? Una palabra clave. Si yo quisiera ver o buscar indicadores de educación en esta base de datos, simplemente pongo en la opción del patrón esta idea de esta palabra clave. Acá sí, la búsqueda se recomienda que sea en inglés. Ya, igual está descontinuado, voy a cambiarlo con w/. Es que sea en inglés. Y por ejemplo, para educación ha encontrado 2.866 indicadores vinculados a educación. Puedo verlos. Y ahí está, ¿no? El nombre del indicador, el indicador y su descripción. El ID, el indicador y su descripción. Deben haber muchos indicadores que son, o sea, de los más típicos y otros que son un poco más elaborados, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, este indicador, el c.sec.tchr, cuenta la cantidad de profesores a tiempo completo en la educación secundaria, ¿no? La cantidad de profesoras mujeres, el porcentaje de profesoras mujeres, ¿no? Y así, ¿no? Hay una gran cantidad de indicadores como tal. Igual acá, ¿no? Un conteo de pobreza considerada como las personas que tienen un ingreso de $1.9 menores a $1.9 al día, ¿no? Sin educación, ¿no? Para personas de 16 años o más, ¿no? Ya podríamos ir explorando estos valores. Voy a copiar esto a ver si lo podemos usar después. Entonces el web search les puede servir para localizar algún indicador que ustedes quieran, ¿no? Estén interesados. Y este es otro, el web countries, que igual debe estar con /, lo probamos así. Ya, web countries. Esta es más que todo para, ya al hacer las consultas, ¿no? Ya al hacer las consultas, pedirle exactamente de dónde vamos a obtener la información. Este web país nos va a dar el dato de todos los países de los cuales se tiene información, ¿no? en esta base de datos. Están sus identificadores, ¿no? El ISO 3C y el ISO 2C, que son nomenclaturas internacionales, ¿no? Con el cual se puede llamar a los países. Está el país, su capital, está una ubicación, que capaz esto incluso nos podría servir para hacer algunos mapas si quisiéramos. Está igual la región, ¿no? La región de dónde es. Después la clasificación de niveles de ingreso, ¿no? Hay países de ingresos altos, medios, ¿no? Después también, bueno, la clasificación de estos, ¿no? También del nivel de ingreso, ¿no? Y otras variables. Este es un diccionario de países, ¿no? Un diccionario de países. Les pongo esos tres porque en realidad es parte de lo que vamos a necesitar cuando queramos utilizar esta API. La idea es identificar algún país, o identificar algún indicador, identificar algún periodo y bajarse los indicadores, ¿no? Ese es básicamente el objetivo. Entonces para eso la función que utiliza esta API ya para encontrar los datos como tal es el comando wb, ¿no? wb.
Podemos decirle todos los países, ¿no? Country all, ¿no? O podemos especificar algún país, ¿no? Podemos especificar algún país. Podemos hacerlo usando sus ISOs, ¿no? El ISO 3C o el ISO 2C, ¿no? Por eso acá les pongo Bol de Bolivia, que es el ISO 3C. Después el indicador, ¿no? Justamente, ¿no? Como tengo el catálogo de indicadores, ahí podría elegir alguno y pedirle que me baje todo eso, ¿no? Ahí estarían el indicador. El start date al end date simplemente es el periodo del cual yo quisiera la información, ¿no? Puedo ponerlo en años básicamente. También está la opción de que uno pueda ponerlo por mensual, si la información fuera mensual, ¿no? 2016, mes 1, o cuartil, o trimestre, primer trimestre, ¿no? Si uno quisiera más detalles. Ese es el start date y el end date, ¿no? El MRB, este es interesante porque lo único que le dice es, ¿dónde está el MRB? Es un valor numérico que nos va a devolver de alguna manera el valor más reciente, ¿no? Que se tenga de esos indicadores, la forma en la que se va a devolver, ¿no? En un formato largo o en un formato corto, ¿no? Esto lo podemos ir probando, ¿no? El return write. Después, bueno, las otras que ya no son tan, remove nada, ¿no? Que sería interesante. Si hay datos perdidos o no se tiene información en algún periodo, entonces que no nos los muestre, ¿no? Que no nos devuelva eso. El tema de los decimales y todo lo demás, ¿no? Ya. Ya, a ver. Ya, esto es lo que es mejor trabajar con el indicador, así que no, eso no es necesario comentarlo. Por ejemplo, ¿no? Este indicador es justamente el PIB para Bolivia del 2000, a ver, le pondré al 2020, si hay alguna variación. Ya no es web, es web data, dice, ¿no? En esta nueva versión. Web data. Y para el web data parece que tiene otra forma de trabajar. Ya, start date y en end date con barra baja. Ya, esto siempre pasa cuando actualizan algún comando y cambian muchos de los conceptos. Ya, está bien, es el único cambio. Después el indicador está, el país está también. Ya, creo que ahí va a funcionar sin problemas. Y ahí está, ¿no? Esto yo lo podría guardar en algún objeto, ¿no? Esta puede ser una tabla 1. Y en mi tabla 1 yo ya tengo la información de este indicador, que es justamente el PIB en valores corrientes en dólares. Desde el 2000 hasta el 2019 hay la información. No hay nada para el 2020. No hay nada para el 2020. La última actualización ha sido el 19 de marzo de este año. Así que está bien, ¿no? Hasta el 2019 está este indicador. Lo que podríamos hacer es buscar algún indicador de interés y utilizar eso para llamarlo, ¿no? Para llamarlos acá. Digamos, a ver. Esto, por ejemplo, ¿no? Es la matriculación. A ver, otro, si no. Educación. A ver, veremos si esto de los profesores está, ¿no? La cantidad de profesores por año que tienen a tiempo completo. Entonces, para eso, este es el indicador. Ya. Voy a cambiarle. Lo voy a poner de esta forma.
Este va a ser mi T2 y voy a poner ese indicador. Ahí está, el T2. Y en el T2, por ejemplo, para este no hay información desde el 2000, ¿no? Pero sí hay información de este periodo, del 2013 al 2018, ¿no? La cantidad de profesores a tiempo completo en la educación secundaria. 57.000 para el 2013 y parece que ha ido subiendo, ¿no? Hasta 66.000 del último dato conocido para el 2018. Eso uno podría, ya si estuviera interesado, compararlo con algo más, ¿no? Aquí voy a incrementar, le voy a decir Bolivia y Perú, digamos, ¿no? Bolivia y Perú. El T2 se ha doblado de 21 a 42, pensando que para Perú ahora ya hay más información, ¿no? Está Bolivia y aquí está Perú, ¿no? Y Perú sí tiene la información desde el 2000 hasta el 2019. Ya uno podría hacer acá un gráfico de evolución por país para ver cómo está y compararlos entre sus indicadores. Obviamente hay más profesores en Perú por un tema poblacional, ¿no? Ellos son un país mucho más grande que nosotros, casi el doble. Entonces, tiene sentido, ¿no? Entonces, para escalarlo, esto tal vez lo deberíamos dividir, ¿no? La cantidad de profesores sobre la cantidad de estudiantes matriculados, y voy a tener o la cantidad de estudiantes sobre la cantidad de profesores, y voy a tener cada cuántos estudiantes de secundaria hay un profesor de tiempo completo, ¿no? Para hacer un seguimiento y mirar, digamos, si nuestro país está, cómo está en comparación a los otros países. Y así funciona esta API. La única, lo único comentario que les puedo dar acá es que para sacarle provecho a esta API hay que explorar en sus catálogos esos indicadores. Y después, como ven, es muy fácil, ¿no? Uno podría llamar muchos países, armar un reporte bien interesante de todos estos indicadores, pero la clave es tener presente al menos los indicadores que uno quiere ir jalando, ¿no? Y ya con eso uno puede ir armando una base de datos interesante, ¿no? También el pensar en los periodos y pensar en las comparaciones que uno podría hacer. Así que, a ver, como un pequeño trabajo simplemente para ahora, les voy a, eh, les voy a pedir que vayan instalándose la librería si están en sus computadoras y que puedan generar, puedan extraer algún indicador, ¿no? De los distintos de los que yo he utilizado para igual unos dos o tres países y comentar, ¿no? Comentar algo sobre eso, hagan el comando, lo ponen a los comentarios del Meet, yo lo calculo y vemos, ¿no? Si pueden hacer mejor, eh, sacan la base de datos de los indicadores y después hacen un pequeño gráfico con esa base de datos, ¿no? Esos dos pasitos. Sacar el indicador y sacar un gráfico, ¿no? Con un ggplot. Aquí les voy a poner a ver como tarea en aula, ¿no? Tarea en aula. Obtener un indicador de interés, ¿no? El que les parezca obtener un indicador de interés. Un indicador de interés para para tres países, y graficarlo, ¿no? Y graficar, perdón, y graficar los resultados. Eso. A ver, vamos probando. Y graficar los resultados. Voy a dejar a ver todo esto abierto. Ahí está, todo el código. O si prefieren igual se los paso acá al Meet.
Ese es para instalar. Después esto es más que todo para tener accesos y hasta los ejemplos que hemos visto. El otro no es necesario a menos que otra vez se descontinúe esta base de datos, ¿no? Ya, unos 10 minutos máximo, ¿no? 10 minutos máximo. Vayan probando y si tienen alguna complicación o algo me avisan. ¿Ya? Unos 10 minutos. No saben cualquier pregunta, me escriben nomás. O activan su audio. Ahí está nuestro temporizador. En 10 minutos les pregunto cómo les ha ido. Y por si acaso igual el código está ahí, ¿no? ¿Alguien tiene código para compartir en el Meet? Para ir mirando qué indicadores han visto. Siguen explorando. Ya. Ya. Está tardando en instalar. En el caso de Jocelyn. A ver, ¿alguien más ha tenido problemas con la instalación o ha logrado instalarse sin problemas? A ver, ¿alguien más? ¿Cómo les ha ido a los demás? A Anaí, Reiner, Miguel, Vania, Rebeca, ¿qué tal? Ya, sigue instalándose en el caso de Anaí. Ya. Sí, capaz que igual sea un tema de instalación. A ver, si les parece, lo que voy a hacer es ponerles esto como una tarea en el Classroom. Así, lo descargan con tiempo, exploran un indicador y sacan un ggplot, ¿no? Y además su trabajo va a tener una ponderación. Pensando en este componente. ¿Están de acuerdo? Perdón. Así con más calma lo hacen entre semana, ¿no? Sí, ¿están de acuerdo que lo suban como tarea?
Esperamos, o lo vemos ya nomás y esperamos un poquito más a que termine de instalar en todos los casos. ¿Qué dicen? Ya, como tarea las voy a poner entonces, terminando la clase en un rato más, lo voy a poner como tarea. Ya, entonces ya el uso de esta API va a depender de la utilidad que ustedes le puedan dar, básicamente, ¿no? Así que esa es la API del Banco Mundial. Es interesante porque es una de las pocas fuentes que hay y de rápido acceso de indicadores de los países de todo el mundo, ¿no? Así que esa es una cosa bien interesante. Vámonos a la siguiente API, que es justamente la API del que está, ¿no? Esta es bien popular y hay trabajos bien interesantes utilizando esta API, ¿no? Y es la API de Google Trends, ¿no? El Google Trends es un servicio bien bueno de Google, ¿no? Que justamente está en la línea de registrar todo el tráfico, ¿no? Es la API que nos da el acceso al tráfico que tiene su navegador, ¿no? Uno de los navegadores más populares que hay es justamente el de Google. Y el Google Trends es una herramienta que ha desarrollado Google para darnos acceso a las búsquedas que tiene la gente, ¿no? Entonces, en esa idea, esta es la página del Google Trends. Esta es la página del Google Trends. Y funciona bien fácil, ¿no? Bien fácil. Es simplemente nosotros ponemos un término acá, ¿no? Nosotros ponemos un término de interés. Y lo que va a hacer el Google es buscar o mostrarnos una idea de una frecuencia o de una intensidad de búsqueda en un periodo determinado en alguna región de ese término asociado a lo que los usuarios han buscado, ¿no? Si uno, por ejemplo, pone Bolivia, ¿no? Uno pone Bolivia, simplemente Bolivia. Voy a poner en España, no, quisiera ver el tráfico de Bolivia en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Los últimos, aquí está el tiempo, ¿no? 12 meses, la última hora. Puedo poner los últimos 5 años. Hay más opciones para ver este tema de todas las categorías, si es en algún tema en específico, si dónde va a buscar en imágenes, noticias, ¿no? Es búsqueda en general de la web, ¿no? El Google Trends lo que captura es cada vez que una persona, por decir, ¿no? En el Google ha escrito Bolivia al hacer su búsqueda, ¿no? Himno nacional de Bolivia, digamos, ¿no? ¿Dónde se encuentra Bolivia? ¿No? Cualquier término, cualquier oración que haya incorporado a Bolivia, eso se vuelve en una estadística que la rescate el Google Trends. A partir de eso, a partir de toda esa búsqueda que hace el Google Trends de esto, lo siguiente que hace es identifica en el periodo de referencia, en este caso los últimos 5 años, identifica el periodo, el día, ¿no? Según el corte que se haya armado, identifica el periodo punto donde existan más interacciones, ¿no? Y a ese punto le da el número de 100, ¿no? Esta escala de acá que se muestra es el índice de Google. Lo que hace Google es a la mayor búsqueda, al mayor flujo de búsqueda en un determinado día, ¿no? O tal vez colección una semana, dependiendo esto de la intensidad que tengamos acá, o en horas o minutos, si es que nos centramos a estas búsquedas de la última hora, al mayor flujo de información le pone 100. Y sobre eso hace un rescalamiento hacia abajo, ¿no? Como una regla de 3. Si este grande era 100, ¿cuántos serán los demás? Digamos, ¿no? Los rescala para todos tenerlo en una idea de un índice de 0 a 100. Entonces acá, por ejemplo, uno podría ver que, y estas búsquedas en todo el mundo, ¿no? Han buscado mucha información de Bolivia para noviembre del 2019, ¿no? Nótese que son justo las flechas de los conflictos en Bolivia. Después, antes de eso, para junio, julio del 2019, ¿no? Algo ha debido pasar por estas fechas. Las búsquedas más recientes
octubre del 2020, nuevamente fechas de elecciones, y las últimas, ¿no? Hacia el 21, 20, 14 de marzo, ¿no? Búsquedas relativamente fuertes. Después todas se mantienen en una tasa del 25% respecto a la búsqueda, ¿no? Esta es como que una búsqueda habitual, ¿no? Esta es como una búsqueda habitual. Ahora, otra característica de esto es que podemos meter más variables clave, ¿no? Más variables clave. Por ejemplo, les voy a poner esto del COVID, que es bien interesante. Podemos ver, ¿no? O sea, el COVID hasta antes de que se empiece a hablar, ¿no? En todo el mundo, el COVID era hasta el 20 de febrero, era así, la búsqueda de COVID era menor a 1, ¿no? En la escala. Y ya cuando aparece todo esto de la cuarentena, explota y la mayor búsqueda se da a inicios, ¿no? No se da en todo el proceso, sigue siendo alta, pero se da a inicios, ¿no? La mayor búsqueda en todo el mundo del término COVID se da entre el 29 de marzo y el 4 de abril, tal vez un poquito menos, ahí está, ¿no? Entre el 22 y el 28 de marzo se da la mayor búsqueda, la mayor flujo de información en internet de los usuarios buscando qué es el COVID, ¿no? Buscando qué es el COVID, ¿no? Y se van comportando de esta forma, ¿no? Como el COVID es un fenómeno reciente de casi un año, entonces capaz que es mejor verlo de hace los últimos 12 meses, por decir, ¿no? Y si no, igual podemos personalizar y decirle, bueno, como el mayor flujo está entre marzo del 2020, le puedo esto mover y me puedo ir hacia, no sé, desde febrero del 2021, desde febrero del 2020 hasta hoy, ¿no? ¿Cómo estará? Ahí se va a ver mejor, ¿no? Esta es la búsqueda de COVID. Ahora, aparte de esta información, nos dan dónde están buscando más, ¿no? ¿Dónde están buscando más? Ahí esto puede tener una relación, una correlación respecto al tamaño del país. Obviamente, donde hay más población y además están muy bien conectadas, es muy probable que la intensidad de búsqueda sea mayor por el efecto población o demográfico más que por el efecto de interés, ¿no? Así que eso igual se podría escalar en algún momento. Pero acá tenemos las búsquedas, ¿no? Respecto del COVID. Temas vinculados, ¿no? ¿Qué más busca la gente cuando busca COVID? Vacunas, pruebas, examen, síntomas, ¿no? Tests. Uno podría pensar, ¿desde qué momento la gente ha empezado a buscar temas de vacuna contra el COVID, ¿no? No es vacuna, perdón, voy a poner vacuna COVID, a ver si entra mejor. Tampoco. Ahora, aquí hay que tener cuidado siempre con la elección de las palabras. Voy a ponerle el nombre de la vacuna rusa, ¿ya? La Sputnik. Que igual no se compara con el flujo de COVID, ¿no? No se compara con el flujo de COVID. A ver, voy a ponerla con una palabra que siempre es interesante comparar con el candidato de Estados Unidos, por ejemplo, de las elecciones, el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, que llega un momento, ¿no? Llega un momento en el tiempo, que justamente deben ser para las elecciones de Estados Unidos, que la cantidad de búsquedas para Trump supera la cantidad de búsquedas del COVID, por ejemplo, ¿no? No supera la mayor búsqueda, pero sí supera, al menos en ese periodo, lo que había sucedido, ¿no? Y acá si metemos Bolivia, ¿no? Si metemos Bolivia, de la anterior serie que teníamos, comparada con las búsquedas que se hacen con el COVID o las búsquedas que se hacen con el expresidente Trump, la frecuencia de Bolivia es ínfima, ¿no? Es ínfima. Es así, muy, muy baja, ¿no? Incluso si esto tal vez lo podemos ampliar un poco, tal vez mejor en algún caso, pero después ¿no? Si comparamos este periodo, ¿no? Para los tres lugares, para el del 1 al 7 de noviembre, la búsqueda más alta fue Trump, 91 en el índice de Google, 61 en el COVID y 1 para Bolivia, ¿no?
Esto puede ser muy útil para relacionar las búsquedas con algunos efectos que suceden en los países, ¿no? Hay documentos interesantes en este sentido. Uno de los, uno de los más interesantes que yo he visto alguna vez, lo he intentado replicar igual en algún documento, era eh, cómo explorar indicadores de desempleo utilizando Google Trends, ¿no? Utilizando Google Trends. Indicadores de desempleo, porque en el fondo lo que el Google Trends te está revelando es lo que la gente de alguna manera piensa o busca en Internet, ¿no? Cualquier curiosidad, cualquier necesidad que tengan las personas la van a poner acá, ¿no? Si yo me voy hacia Bolivia, ¿no? Si yo me voy hacia Bolivia, aquí está Bolivia, y busco algún término, digamos, los últimos 90 días, ¿no? Los últimos 90 días, tal vez un poquito más, los últimos 12 meses, y veremos algún término interesante. No, por ejemplo, sin buscar términos, me aparece, ¿no? Lo que más frecuentemente la gente ha ido poniendo en internet. Bono contra el hambre, al parecer es una búsqueda muy frecuente que ha hecho la gente en los últimos 12 meses. Felices fiestas 2020, habrá que ver a qué se asocia esto. Juegos de doodles de Google populares, Google Meet y información del cómputo, ¿no? Acá podemos poner las principales búsquedas, ¿no? El top de lo que busca normalmente la gente en Bolivia es Facebook, WhatsApp, un traductor, el web WhatsApp, digamos, ¿no? Son los que están primero y bueno, el término Bolivia que está implícito acá, ¿no? Ya, pondremos alguna palabra interesante respecto a esto de empleo. Por ejemplo, puede ser un tema de una carta de renuncia, ¿no? Carta de renuncia. Carta de renuncia. Muchas de las personas, ¿no? Ahí lo que dice la literatura es un poco o el comportamiento de las personas, antes de que vaya a renunciar o cuando está en un trabajo tal vez que no le agrada, entonces busca ideas o líneas de cómo renunciar, ¿no? No cómo redactar una carta de renuncias, ¿no? Y si pongo carta de renuncia, si notan ahí un cierto patrón parecería, ¿no? La mayor búsqueda, la mayor cantidad de cartas de renuncia se ha dado entre el 20 de noviembre y el 5 de diciembre. Uno podría ahí hacer muchas aseveraciones, podría decir que justo es el cambio de gobierno, entonces como la mayor cantidad de personas formales están en el gobierno, muchas personas estaban preparando sus cartas de renuncia para que asuma la nueva gestión, digamos, ¿no? Y ahí, ¿no? Hay picos interesantes, ¿no? Que ahora ha pasado del 3 al 9 de mayo del 2020. Y capaz que esto igual está muy vinculado con el 1 de mayo, el incremento salarial, que a veces obliga de alguna manera a reducir personal, ¿no? Se puede hacer una historia muy fuerte de eso, digamos, ¿no? Otra puede ser el tema de la hoja de vida, ¿no? Normalmente alguien cuando se va a presentar a un trabajo puede estar interesado en saber cómo se hace una hoja de vida, ¿no? E igual, digamos, ¿no? Uno podría pensar que acá, ¿no? Entre el 20 al 30 de enero, muchas de las personas empiezan a indagar cómo hacer sus hojas de vida para presentarse a los trabajos, ¿no? Uno podría tener esa cadena de ideas y tiene medio sentido, ¿no? Como deseo de fin de año, quiero trabajar, a final de enero empieza a ponerse al orden sus papeles y se postula a trabajos, ¿no? Al parecer eso revela esta idea de Google Trends. Si lo vemos los últimos 5 años, debería haber algún patrón cíclico, ¿no? Y sí, ¿no? El pico más alto, casi todos los picos están en enero, ¿no? Enero, septiembre, marzo, ¿no? Pero hay picos, hay tendencias finalmente, ¿no? Algo ha debido pasar en Bolivia entre este periodo, ¿no? Para que tenga un pico tan alto, ¿no? Y eso es información finalmente, ¿no?
Ya, entonces, esta es la página, ¿no? Esta es la página del Google Trends. Y el ERE nos da la posibilidad de acceder a las estadísticas de esta página de una manera más sencilla, ¿no? Acá es, bueno, no más sencilla, pero más útil para nosotros porque nos van a dar una base de datos, ¿no? Este es el interfaz que tiene Google Trends para mostrarnos eso, y además los de Google Trends tienen una API donde nos distribuyen justamente esta información. Y eso, la librería que hace eso en el ERE se llama la librería GTrends ERE, ¿no? De Google Trends ERE. La voy a instalar. Y funciona igual, muy sencilla. Lo que tenemos que tratar de asociar es algo muy similar a lo de la página web que hemos visto, ¿no? En la página web podíamos elegir el año, podíamos elegir palabras o escribir palabras, podíamos elegir también la cobertura o los países, ¿no? Lo mismo vamos a poder hacer en esta librería del Google Trends. Ya está instalada la librería, habilito con el library, ya está habilitada. Si quisiera saber el tema de los países, está esta opción, este comando countries, solito, y me va a devolver todos los países y los lugares que están, ¿no? en la base de datos. Si quisiera tener una referencia de los países y cómo se escriben y su código. Finalmente esto es muy parecido ¿no? Muy parecido a lo que habíamos visto con la API del Banco Mundial, ¿no? Está el código del país, que es el ISO 2C, ¿no? Finalmente con dos caracteres. Y también es posible hacer una búsqueda dentro de cada país, ¿no? En nuestro caso funciona hasta nivel del departamento, ¿no? Uno podría buscar así búsquedas específicas de Bolivia en el municipio de Oruro, diría en el departamento de Oruro, digamos, en el departamento de Pando. Se puede hacer, ¿no? No es tan bien calibrado para países como los nuestros, como un país como el nuestro, que no tiene mucho tráfico comparado con el tráfico que pueda tener Brasil o Estados Unidos, porque ahí sí está bien trabajado y hay mucha información que se puede generar, ¿no? Que justamente igual se debe a un tema de acceso a la información y conexión a internet, ¿no? Ya, entonces pensando en eso, la librería funciona de una manera bien sencilla. El comando más importante es el gtrends, el gtrends-r. Gtrends simplemente, el gtrends, vamos a ver el help y todo lo que nos permite hacer. Lo primero que tenemos que poner es un vector de las palabras clave, ¿no? Las palabras de búsqueda que vamos a hacer. Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar la localización geográfica, ¿no? Puede ser varios países, un solo país, ¿no? Puedo poner un vector de países. Esto según el código de dos caracteres que habíamos visto acá, ¿no? De los países. Puedo poner la palabra clave, puedo poner el país. El tiempo es importante, ¿no? El tiempo, y estas son las opciones que puedo ir anotando ahí. La última hora, las últimas 4 horas, el último día, los últimos 7 días, el último mes, los últimos 3 meses, los últimos 12 meses, los últimos 5 años, que este está por default, por si acaso, ¿no? Si no ponemos nosotros tiempo, nos va a devolver de los últimos 5 años lo que está ocurriendo. Todo, nos va a devolver todas las búsquedas desde que el Google Trends funciona, que es justamente a inicios del 2014, ¿no? O también nos da la opción de decirle un periodo de tiempo, ¿no? Quiero que me devuelvas la información de esta fecha a esta fecha, ¿no? Igual yo lo puedo hacer en este formato. Año, mes, día del inicio, año, mes, día del final, ¿no? También puedo hacer esto. Eso como una segunda alternativa. Lo siguiente está vinculado a la búsqueda, ¿no? Igual que nos permitía la página de Google. Por defecto está en toda la web, pero si quisiéramos buscar imágenes, ¿no? O sea, como si la persona ha buscado ese término en imágenes, en noticias, ¿no? O en alguna de esas otras opciones, igual, ¿no? Se puede especificar. Por defecto se busca en la web, ¿no? En general.
La categoría que ya es menos relevante, a ver, otros términos también. Bueno, eso creo que es lo más importante. Después son temas más específicos. Y lo mismo, ¿no? Yo podría ver acá, hacer un G-Trends de la palabra coronavirus en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y mirar cómo ha estado funcionando. Incluso yo podría, a ver, veremos este primero, ¿no? Veremos este para ver la salida. Como son de los últimos 5 años, capaz que no va a ser tan útil, ¿no? Pero veremos. Toda la salida la estoy guardando en una base de datos que se llama res. Y si vemos que hay en el res, es una lista de 7 elementos, ¿no? Es una lista de 7 elementos. Devuelve varias cosas, ¿no? Justamente hay una base de datos de tipo data frame que muestra el interés sobre el tiempo, interés sobre el país, interés sobre la región, interés en un periodo de tiempo, en la ciudad, en el top, según un tópico. Todo eso está vinculado a estas salidas, ¿no? Hay una base de datos para esto, hay una base de datos para esto, hay una base de datos para esto, ¿no? Y si pongo más términos van a haber más bases de datos, ¿no? Esas salidas se refieren a cada una de estas capturas que uno puede ir obteniendo. La que contiene la información de interés en realidad es la primera, ¿no? La que tiene el interés respecto al tiempo, ¿no? La base de datos interest over time. Yo la puedo guardar eso en una base de datos nueva, en esta BDCOP, ¿no? O en una BD simplemente. Bueno, BDCOP. Y en esta BDCOP ya puedo ver la base de datos que he exportado el Google. Es una base de datos de 261 filas y 7 variables, donde me muestra justamente el índice de Google, que es este hits, para la palabra clave, para el país, ¿no? En este caso. Y bueno, lo demás, ¿no? Y bueno, como hemos dicho al inicio no importaba mucho, pero ya si al final recién aparece el COVID, ¿no? Tal vez la búsqueda de los últimos 5 años no es tan buena, ¿no? Podríamos ahí mejorar esto con tal vez los últimos 12 meses, ¿no? Today 12M podríamos utilizar para el tiempo y cruzarlo con otra, ¿no? Pensando en esto. A ver, eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Se pueden hacer gráficos bastante sencillos con esto. Voy a ver, una manera muy sencilla de hacer un gráfico es directamente una vez que yo hago el Trends, ¿no? Una vez que hago la captura del Google Trends en res, le pido simplemente plot de esa captura. Y el R va a generar un gráfico propio, ¿no? Este gráfico es propio de la librería del Google Trends, ¿no? Que me muestra algo muy parecido a lo que teníamos antes, ¿no? Me muestra algo muy parecido a lo que teníamos antes. Ya, después ya es un tema más de arreglos. O sea, si quiero yo graficarlo esto con un ggplot, tengo que hacer algunos ajustes. Eso es lo que está haciendo acá en realidad, ¿no? Para convertirlo todo numérico. Igual lo podría yo tener en un ggplot, ¿ya? Esta línea es en realidad más opcional porque es una alternativa. Y capaz que podemos ver acá un ejemplo más concreto. Podemos ver tal vez 3 palabras, ¿no? En el Google Trends. Una puede ser esto del COVID. La otra palabra, una controversial, que era esto del dióxido de cloro. Dióxido de cloro. Y la otra puede ser el tema de la vacuna, ¿no? El tema de las vacunas. Las tres categorías, igual para Bolivia, Geo Bolivia.
Podemos especificar que el tiempo que quiero es en realidad today hacia 12 meses, ¿no? Que creo que era así. Today 12M. Ya. Todo esto lo puedo guardar en resultados 2, ¿no? Res 2. Nuestra base de datos debería ser un poquito más grande que la anterior. Ahí está. Una lista de 7. Si vemos la lista de 7, esta data frame es 156 por 7, ¿no? La que es interés por tiempo. Ya está. Igual, si quisiéramos ver el gráfico rápidamente, le pongo un plot del res 2. Igual que en el caso de la página, ya me muestra, ¿no? El COVID claramente es la búsqueda más fuerte, ¿no? Y al parecer, si notan, hay para los últimos 12 meses, hay un patrón, ¿no? A medida de que la ola crece, también el interés en el tema en Google crece, ¿no? Porque si recuerdan, teníamos dos olas. Esta debe ser la primera ola y esta es la segunda ola, ¿no? Entonces, la gente con las olas, también la información que busca en internet parecería que se está replicando, ¿no? Y al igual que como pasa con la evolución para Bolivia, no deja de caer la segunda ola, digamos, no se mantiene el interés, ¿no? Si uno ve este gráfico y lo compara con los casos de COVID, uno podría pensar que hay alguna cierta relación, ¿no? Y habría que pensar cómo está la relación, ¿no? La expectativa que generan los medios de comunicación generan esta reacción en la gente, ¿no? O la gente sin esa comunicación empieza a buscar estos términos en internet porque está sintiendo esos síntomas y busca información, ¿no? Ya ese es un tema más abierto. Dióxido de cloro, si notan, ha tenido mucha popularidad en la primera ola, ¿no? Que era cuando se hablaba un montón de esto. Ha ido cayendo y ahora es un tema que casi no se habla, ¿no? Está cerca del cero. Y el tema de la vacuna sigue siendo un tema muy irregular, ¿no? No hay un pico muy fuerte, tal vez recientemente sí, por estas ideas de que las vacunas están llegando. Parece tener una tendencia positiva hacia los últimos meses, pero todavía no es tan fuerte, ¿no? Eso podría significar que a la gente no le interesa mucho este tema de las vacunas o que no hay la suficiente información que genera que la gente busque información, digamos, ¿no? No, se tiene que generar expectativas para que la gente empiece a buscar también e informarse, ¿no? O tal vez la información que se está dando es muy buena y la gente no necesita explorar más, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas hipótesis sobre eso, pero lo bueno de esto es que ya tenemos estos puntos que antes solamente las veíamos como una imagen. Nosotros ya las tenemos, ¿no? Justamente la tenemos acá, ¿no? Res 2, interés sobre el tiempo. Acá está la base de datos, ¿no? Que genere ese gráfico y por ende ya podríamos analizar estos números, ver correlaciones, ¿no? Ver comportamientos, utilizar esto para hacer alguna proyección hacia adelante y todo lo demás. Y eso es lo que nos ofrece el Google Trends, como una aplicación, ¿no? Por el momento podría parecer una base de datos chiquita, ¿no? Son 156 filas, pero si ustedes empiezan a generar periodos, ¿no? de búsqueda por día, desde el 2014, desde el 2004 que esto funciona hasta ahora de un determinado tema, realmente podrían tener mucha información, ¿no? Una base de datos muy grande, por temas, por países, por términos. Igual, de acá hacia adelante va a depender mucho de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Reiner preguntaba si se puede hacer scraping de las redes sociales. Ya, pero ahorita vamos a tocar eso. No sé si hay preguntas de esto del Google Trends. Nadie. ¿Se entiende?
A ver, después hay otras APIs que igual aquí las poníamos. Estaba el API del Google Maps, que esta no sé si vale la pena que la veamos ahora. Igual tenía sus problemas esa vez. Veremos si ahora está funcionando. Voy a pedir una llave y la llave la tengo que abrir acá. Ahora, por lo menos hemos visto dos APIs que no requieren no requieren muchas, no requieren, como les digo, la manera de acceder es muy sencilla, ¿no? La manera de acceder es muy sencilla, no te pide un registro previo, ¿no? Ahora, hay otras APIs que sí te la piden, ¿no? Hay otras APIs que sí te la piden. Y principalmente esas son las que están vinculadas a las redes sociales, ¿no? La API de Facebook o la API de Twitter que existen, la API de YouTube, la API de Instagram, la API de TikTok, ¿no? Todas esas te piden un registro. Esto del registro en todos los casos es gratuito, ¿no? Y lo único que te piden es que te registres en su página de desarrolladores, ¿no? Como un desarrollador, porque ellos entienden que estás en el camino de hacer análisis de datos o crear una aplicación que utilice su información. Entonces, por eso te piden que te registren. Que te registren. En algunos casos es muy fácil, depende mucho de dónde estén apuntando para utilizar el API. En este caso del Google Maps, por ejemplo, sí nos pide, ¿no? Una autentificación o una llave de ingreso, ¿no? Y para hacer esta llave de ingreso nos tenemos que registrar como desarrolladores de Google y llenar sus formularios y finalmente tener justamente la API, ¿no? O la llave y esa llave en realidad nos sirve para hacer las consultas, ¿no? ¿Por qué utilizan esto? Porque como estas APIs son tan requeridas, necesitan que usuarios certificados, ¿no? Que registrados en sus bases de datos sean los que se conecten. Porque si no puede haber mucha idea de puede haber mucha saturación del servidor, pueden haber muchas conexiones múltiples y pueden saturar el nivel de consultas, ¿no? Cosa que no sucede con la API del Banco Mundial, porque la cantidad de consultas debe ser muy pequeña, ¿no? Igual con el tema del Google Trends, ¿no? No es que no es que las personas estén consultando cada rato el Google Trends, mientras el tema de los mapas y eso, hay muchas aplicaciones que están usando esto eh, de manera, digamos, continua, ¿no? Eso de las llaves es por eso importante. Eh, Tal vez en cambio, bueno, a cambio de esta API de Google Maps que se las puedo dejar ahí para que la tengan. Eh, Podemos ver alguna API vinculada a alguna red social, que es en realidad la API de las más sencillas. La de Facebook es medio mala. eh, y mala recientemente, ¿no? Antes era muy buena la API que tenía el R para Facebook. Podías rasparte todo, ¿no? Todo de las páginas o de las personas que quisieras, ¿no? Te podías bajar toda esa información, ¿no? Antes, ¿no? Después del escándalo con esto de Cambridge Analytics, ha puesto un montón de condiciones y es más difícil entrar a acceder a la información, ¿no? De hecho, en el R es casi, ya su API no funciona muy bien, ¿no? Si quisieran irse a raspar información de Facebook, por ejemplo, ahí el Python tiene mejores librerías para eso, ¿no? La del R se ha descontinuado y ya no hace muchas cosas. Ahí en Python hay una librería que hace algo de eso, pero tampoco utiliza la API, ¿no? La librería de Python de Facebook lo que hace es hacer una especie de scraping, ¿no?
se entra a la página de Facebook del interés y empieza a jalarse las copias de ahí, digamos, ¿no? No es que entra a la base de datos de Facebook mediante la API, se conecta y baja la información, sino que hace el proceso del scraping. Es como cuando nosotros queremos hacer, no sé, bajarnos algo de internet, entramos a una página, copia y pega, digamos. Eso es lo que hace el scraping del Python en el fondo, casi, ¿no? Una de las que todavía funciona y funciona relativamente bien, ¿no? Así de las APIs que hay, ¿no? Podemos ver la API de Twitter, ¿no? Que es una de las más estables, funciona muy bien en el R, también la de Python funciona bastante bien. Y la de Twitter igual genera un montón de información, ¿no? La librería esta se llama rtweet, ¿no? rtweet. Entonces lo primero que deberían hacerse es obviamente instalarse. rtweet, ¿no? Voy a instalarme otra vez por si no la tengo. Esta igual va a pedir un código de autentificación, ¿no? La diferencia es que este es un poco más rápido de hacer ese proceso, ¿ya? Para esta API. Voy a poner el library rtweet. Y está. Lo bueno del Twitter es que cada vez se ha vuelto más popular, así que igual se genera mucha información, ¿no? Se genera mucha información. Library rtweet. Vamos a ver el help de esta librería. Aquí está, ¿no? Crear un token. La que nos interesa. Podemos raspar, ¿no? Favoritos, followers, amigos, menciones, retweets, tweets. ¿No? Hay hartas opciones. Tal vez el que más nos interesa es esta, ¿no? Search tweets. Una de las más sencillas de estas. Después hay mucha información para esto. Vámonos con el search tweets. Ya nos dice que nuestro directorio está corrupto. Voy a volver a instalar. Ya estoy teniendo problemas con mi R. Lo voy a cerrar y volver a abrir, ¿ya? Se ha debido desconfigurar en algún proceso el tema de las librerías. Esas cosas pasan, así que ya estoy ahí nuevamente. Vámonos a la API de Twitter. Ya. A ver, voy a ver ahora sí si el... Ya. El help está funcionando de este, pero quiero ver el help del search. Ahora sí. Vamos a irnos a... Ya, está bien. Es bastante sencillo. Ponemos la palabra de interés, ¿no? Lo que queremos buscar en Twitter. Un tamaño, ¿no? De cuántas impresiones queremos. El tipo, ¿no? Si queremos los recientes o los con más popularidad, digamos, ¿no? Si vamos a incluir los retweets en algunos casos también. Igual se puede incluir el tema de la localización. Ahora acá es un poquito más limitada a veces esto de la localización. Ahí hay que trabajar con más cuidado porque lo que nos pide en realidad son
latitud, longitud y radio, ¿no? Acá no hay como en el caso de las otras APIs, una idea de país, digamos, ¿no? Sino lo que hacen es, a partir de una latitud y una longitud y una radio, nosotros le podríamos poner, ¿no? De la universidad a 1 kilómetro a la redonda, digamos, ¿no? Encontramos la longitud y latitud de la universidad y a una radio a 1 kilómetro a la redonda. Si le doy a esa dirección, me va a devolver todos los tweets que han salido en ese rango, ¿no? Todos los tweets que han salido en ese rango. Pensando que no están utilizando algún VPN, digamos, que un poco altera su flujo de salida, pero después va a rescatar todo lo que esté ahí, ¿no? Es bien interesante esta parte del geocode, pero hay que trabajarla siempre con cuidado para ver de dónde, ¿no? Si nosotros no ponemos la geocode, va a ser los más recientes, ¿no? Los más recientes, o bueno, sí, los más recientes en realidad. Otra cosa que es importante es, nosotros no podemos utilizar esta búsqueda del Twitter casi permanentemente, ¿no? Sino que eh, hay un límite de alguna manera, ¿no? Y esto, ¿no? El Max ID está un poco relacionado a esto. Hay temas muy populares, ¿no? Hay temas muy populares en Twitter que se generan cada rato, ¿no? A ver, les voy a mostrar un ejemplo ahora. Les voy a mostrar un ejemplo ahora, a ver si logro entrar un rato al Twitter. Aquí está el Twitter, por ejemplo, ¿no? El Twitter es una red más que todo donde se pone un texto corto y varios autores ponen algún anuncio. Y hay temas, hay tendencias justamente, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver alguna tendencia acá. Se está tuiteando mucho respecto al Día de la Tierra, ¿no? Hay 130.000, ¿no? O si no es en inglés, ¿no? Día de la Tierra, hay casi 1.000.000, ¿no? 737.000 tweets vinculados al Día de la Tierra. Si bien es cierto, hay 737.000 tweets, el ERE no le vamos a pedir al ERE, no le vamos a poder pedir al ERE que nos descargue los 737.000 tweets, porque esto es un tema de tráfico finalmente. Le estamos pidiendo con la API al Twitter que nos mande información. Ellos utilizan sus servidores y su velocidad para darnos algo de información. Entonces no pueden asignarnos todo de golpe, ¿no? Porque muchos usuarios pueden estar pidiendo lo mismo y si no, su servidor se satura y se cae, ¿no? Entonces hay un límite de cantidad por usuario cada cierto tiempo. Si no me equivoco, cada 15 minutos uno puede volver a hacer consultas si es que la cantidad de consultas asignada por usuario se ha terminado, ¿no? Aquí dice, ¿no? Si las búsquedas exceden 18.000 tweets, ¿no? Entonces hay un tiempo de espera. Después de un tiempo puedes volver a pedir otros 18.000 tweets, ¿no? Si no me equivoco, esto es 15 minutos, ¿no? Así que cada 15 minutos pueden pedirle 18.000 tweets, ¿no? Si tienen esto programado bien y dejan corriendo a la máquina un día, podrían rasparse, ¿no? Un montón de información respecto a algún tema. Pero ya de entrada nos dice que el límite es 18.000 tweets, ¿no? Para una consulta, llegas a ese tope, tienes que esperar 15 minutos a hacer nuevas consultas. Eso como información de esta librería. Vámonos a... Voy a buscar algo, ¿no? Voy a poner search tweets en TW. Y entre comillas pongo la búsqueda, ¿no? Pongo la búsqueda, el criterio de búsqueda. Acá igual hay que ser bien precisos, hay que conocer un poco cómo funciona el Twitter. Podemos poner palabras, también podemos etiquetar a las personas con su arroba, ¿no? Porque en el Twitter el arroba es lo que diferencian a los individuos. También podría utilizar eso. No sé si tienen alguna candidata, alguna palabra que podríamos utilizar.
A ver, ¿alguien tiene alguna palabra candidata? Vamos a poner estadística, digamos, ¿no? Estadística. Igual, si ponemos acento, no acento, va a ser la diferencia porque lo que hace es esta palabra la va buscando en cada uno de los tweets y nos devuelve, ¿no? Ahí nos dice, ahora aquí es importante, ¿no? La primera vez que yo haga esto, me va a decir, bueno, necesitas autentificación para esto, ¿no? Necesitas la autentificación para esto. Se va a abrir automáticamente una página en el navegador. Lo bueno de esta librería es casi automática la autentificación, ¿no? Me dice la autentificación ha sido completa, por favor cierre esta página y retorne al EVE. Así que ya lo cierro y estoy autentificado y ya me ha creado los tweets, ¿no? En el TW. Me voy al TW y justo me ha devuelto los 100 tweets, los más recientes 100 tweets que incluyen la palabra estadística. Es una base de datos de 100 variables, 100 observaciones con 90 variables. Veo que hay. Y está, ¿no? Aquí hay un montón de información, ¿no? Desde el usuario que ha hecho esto, ¿no? Cuándo se ha creado, ¿no? Este tweet corresponde a las 19:45 del 22 de abril, ¿no? Al día de hoy. Ahora ahí, por si acaso, esta es hora, no sé, debe ser, está en otra zona horaria, ¿no? No piensen que es, eh, parecería que es un tweet de aquí a 4 horas, ¿no? Está en otra zona horaria, ¿no? Después el nombre de la persona que ha hecho el tweet, ¿no? Luis María Seveni, seamos realistas y todo lo demás. El texto que incluía el tweet, ¿no? Preocupante estadística con vacunados en Suiza, ¿no? ¿Cómo sacaron esa estadística? Tengo un torneo en 3 horas. Que alguien le diga a Fernanda que deje de hacer problemas de estadística, tomar una balboa, ¿no? Todo lo que la gente ha escrito respecto al tema de estadística, ¿no? Eso muchas veces se la puede tomar como un... o sea, a partir de esto se pueden hacer varios análisis con texto. Ya en esta línea de trabajar con este tipo de bases de datos, como que aparecen otras ciencias, ¿no? Dentro de la estadística, como la minería de texto, que es una rama que está así en pleno auge. El tema de redes, ¿no? Hay una parte de social network que son las redes que podemos entender las interacciones que existen entre los individuos, ¿no? ¿Qué tal si los que están publicando acá se siguen entre ellos y y otro grupo los retuitea, ¿no? Se crea como una especie de telaraña de contactos donde hay algunos nodos que son más importantes, ¿no? ¿Qué pasa cuando una personalidad tuitea algo y cómo eso impacta o influye en varias percepciones de otras personas, de otras poblaciones, ¿no? Es todo un análisis vinculado a temas de redes, ¿no? Que ahí la teoría de grafos está muy presente en todo eso. Hay grafos bayesianos con la idea de saber más o menos qué es lo que la gente va a escribir pensando en lo que ha visto, ¿no? Hay hartas teorías bien interesantes en esas líneas. Así que, bueno, hay 90 columnas de variables y ahí podemos ver, ¿no? ¿Qué otra información? ¿Desde dónde la persona ha tuiteado, ¿no? Desde celular Android, desde la web, desde un iPhone, desde la web, ¿no? Desde dónde ha tuiteado. El ancho del texto, ¿no? 144 caracteres, 140, 270. Si ha sido una réplica, no ha sido una réplica. ¿Cuántas veces lo han retuiteado? Por ejemplo, para ver si este parece más popular porque lo han retuiteado 5 veces. Se han utilizado hashtags, están ahí. Y si hubieran utilizado gráficos, se han utilizado así todos esos, no sé, gráficos, imágenes, URLs. Toda esa información igual se guarda, ¿no? Esto se conoce como la metadata, ¿no? La metadata del tweet, que es toda la información que un tweet genera, ¿no? Nosotros nos preocupamos a veces solamente de escribir esto, pero para el proveedor del servicio, en este caso el Twitter, cada una de las entradas que nosotros generemos
genera una metadata, ¿no? Que tiene que tener una huella para ver dónde está, qué genera, ¿no? Y todo el impacto que podría tener. Así que esta del tweet es bien interesante justamente por eso, ¿no? Que nos permite buscar algún término. Puedo explotarlo, bueno, puedo ponerle un poco en tratar de estresarlo al ERE pidiéndole más, ¿no? TW1, le voy a pedir cosas del COVID, ¿no? O voy a poner COVID. Y en el N le voy a pedir, a ver, le voy a pedir 10.000, ¿no? 10.000 tweets, los últimos 10.000 tweets que incluyan COVID. Ay, como son 10.000 tweets, ¿no? Le estoy pidiendo en el fondo una base de datos de 10.000 filas, ¿no? Entonces va a tardar, va a conectar, va a buscar y me va a empezar a pasar, ¿no? Ya, sí, sí, les voy a pasar el código, les voy a pasar, como hoy vamos a terminar esto de las APIs, les voy a pasar todo este Markdown ya para que lo tengan. Les voy a pasar todo esto para que lo tengan. A ver, esperemos que corra. Tal vez mientras en lo que corre, ya dado que estamos cerca de las 4. Aprovechando como está esto en 54%, les voy a pedir algo para el día martes. Y quisiera que, como son ustedes, bueno, ahora están 6. Seguramente faltan, bueno, creo que faltan tres de sus compañeros, pero igual lo voy a poner en el Classroom. Junto con el otro ejercicio del API del Banco Mundial. Quisiera que ustedes elijan una API dentro de estos paquetes, ¿no? Una sola API. Exploren el funcionamiento, ¿no? O sea, hagan un informe muy chiquito así de una plana o 2 planas máximo, donde ustedes eligen la API de las que no hayamos visto, ¿no? Una API, le escriben brevemente qué hace la API, que es copiar un poco lo que el ERE dice. Después muestran, si es que no, muestran los pasos para trabajar con esa API, ¿no? Si se requiere alguna autentificación, cuáles son los pasos para esa autentificación, ¿no? Sí, después, y después, bueno, cómo hacer un ejemplo para bajar algo de información y eventualmente una tabla, un gráfico a partir de la base de la información que ustedes han descargado, ¿no? Eso es lo que quisiera para el día martes, así en un Markdown de 2 hojas máximas y 2 planas máximo, para mirar más ejemplos, ¿no? Y así ustedes pueden elegir alguna API que les interesa, explorar, me pasan eso, yo lo voy a incorporar acá para que igual todos sus compañeros puedan ver eso y podemos discutir eso el día martes igual, ¿no? Hay APIs para todo, ¿no? A alguien le interesa explorar el flujo que hay en YouTube, hay una API para YouTube, ¿no? Ahí está. Hay una API para YouTube, hay que entender cómo funciona, qué credenciales te pide y todo lo demás, ¿no? Quieren ver algo relacionado al Instagram, debería haber una API para Instagram, ¿no? Ahí está, acceso a la API para Instagram, ¿no? Textos, imágenes, ¿no? Usuarios. Esto sirve mucho para campañas de marketing y esas cosas, ¿no? Hay una API seguramente para el Google ADS, ¿dónde estás? El Google Ads, por ejemplo, ¿no? El Google Ads es el servicio de publicidad que tiene el Google para cuando seguramente alguna vez han entrado a una página les aparece un anuncio, ¿no? Para esos anuncios que va poniendo el Google en las distintas páginas, esta es la que genera algo de estadísticas para esa. Y después es cuestión de explorar, digamos, ¿no? Alguna API que les puede interesar. Está el Google AdWords, debe haber igual el otro que es el Correlate, que no sé si está en API. No, hay demasiados términos con correlaciones, ¿no?
Pero ahí, la idea es que ustedes exploren alguna de las APIs que están acá, hagan un breve reporte de unas 2 hojas máximo y lo discutamos el día martes, ¿no? Para ver qué les parece, si han entendido, si han podido hacer el ejemplo, ¿no? Eso básicamente. No sé si tienen alguna pregunta, consulta. ¿Todo claro? Bueno, ya ha terminado nuestro tweets, ¿no? Ha encontrado 9.999 tweets respecto al COVID. Si vemos nuestra base de datos, aquí tengo, ¿no? Como es COVID y no he precisado esto del geocode, hay muchos en inglés seguramente, ¿no? Ahora noten que voy a ponerme en el primer tweet, ¿no? Es de las 19:51 de hoy, ¿no? De las 19:51 de hoy. Y si me voy hasta el último tweet, es de las 19:44 de hoy, ¿no? Los 10.000 tweets son tweets que se han escrito en los últimos 7 minutos, ¿no? En los últimos 7 minutos vinculados al COVID, ¿no? Todo eso lo ha jalado, ¿no? Imagínense eso, digamos, ¿no? Son 10.000 tweets de los últimos 7 minutos. Si quisiéramos bajar los tweets del último día, tendríamos una base de datos enorme, ¿no? Entonces, ahí depende del término también que se esté buscando, ¿no? Oh, y otra cosa que es importante de esto de la librería del RTweet, si quisieran entrar, es que esta tiene una memoria corta en el sentido de que, si más no me equivoco, les devuelve los tweets, pero máximo hasta, creo que son 7 días o 3 días antes, ¿no? Si le pedimos, por decir, 10.000 tweets, y el término no es tan común, nos va a buscar, pero en los últimos 3 días, o en los últimos 7, ¿no? Hay que revisar esa documentación, tal vez ha variado. Antes era más, ¿no? Antes uno podía dar un periodo específico y nos devolvía. Pues en este caso no, ¿no? En este caso, ya de las últimas versiones del tweets, son normalmente de los últimos 3 o 7 días. Para tener una colección de esto, lo que hay que hacer es tener como una especie de boot que automáticamente esté haciendo este proceso de descarga cada día para no perder información, ¿no? Y después de un mes podríamos tener una base de datos muy buena, muy grande para analizar un tema, por ejemplo, ¿no? Porque no podemos retroceder, ¿no? No podemos jalar más información de 3 o 7 días antes, ¿no? Si quisiéramos saber los tweets que se han generado en estas fechas el año pasado, complicado, digamos, ¿no? Complicado hacerlo con esto. De poder se puede, entrando a los servicios ya más específicos del Twitter, eh, ya que es otro estilo, otro esquema para trabajar con esto, ¿no? Que ya incluso esos servicios a veces son servicios de paga, ¿no? Para acceder a esos twitters basados en tiempos muy, muy pasados. Ya, preguntas, dudas, todo claro. Ya, entonces terminaremos acá. Lo último sería la clase del día martes con los ejemplos que ustedes hagan con sus tareas. Y con eso habríamos terminado este capítulo del scraping, ¿no? Y ya nos faltarían 2 capítulos ya vinculados estrictamente a manejar bases de datos grandes y cómo en el R podemos solucionar esos problemas de eficiencia en tiempo. Ya, terminamos acá entonces. Yo les voy a pasar acá al grupo les voy a pasar al grupo de Telegram este script ahora mismo para que hagan seguimiento a lo que he ido escribiendo. No, un momentito y se los mando. Ya, ahí está. Listo, quedamos en eso entonces. Si no hay más preguntas ni comentarios,
Sí, en lo del Banco Mundial se los voy a poner en el Classroom. Ya en el Classroom se los voy a poner la tarea junto con esta de armar el API, ¿no? Van a ser, voy a poner esas dos actividades en el Classroom y ahí lo van a poder ver con detalle. Igual le voy a asignar un puntaje para que tengan algún tipo de incentivo. Ya, entonces terminamos acá y nos vemos el día martes. Nos vemos, chao, chao.